de víctimas mortales por violencia de género y observamos pues también la tendencia creciente desde las últimas décadas de una cifra muy grande de personas víctimas mortales por violencia de género, mujeres en su amplísima mayoría, por supuesto, y desde hace 5 años, como veis, hay una tendencia, una cierta bajada por ya las medidas que se han estado implementando, leyes, observatorios contra la violencia de género y una mayor supervisión de este fenómeno que durante décadas y décadas fue silenciado y no se, digamos, ni los gobiernos tomaron cartas en el asunto en él. También hay una cierta violencia hacia las sexualidades alternativas, como podemos ver en este ejemplo, sobre la homofobia. En este caso nos dice que hay una agresión homófoba al día en 2017 hubo en Comunidad de Madrid. Perfil de la víctima es un varón gay de unos 20 años que se atacaba en la calle. Aquí tenemos toda una serie de simbolismos de género y estereotipos de género. También están constantes, como veis, pues aquí en el mundo del deporte, en fin, en los Juegos Olímpicos, es decir, hay cuerpos que son ya estereotipados, como el cuerpo adecuado para el género femenino, o el que es, digamos, pues es elogiado, y lo que sería el cuerpo minusvalorado, incluso despreciado de femenino. Obviamente siempre estereotipos, construcciones sociales, y siempre en el ámbito construcción y construcción social y cultural. Aquí tenemos otro ejemplo también, que llaman cuerpos femeninos no normativos, que no se ajustan a la norma. Pues aquí esta persona mide unos 170 centímetros y pesa 98 kilos, al cual se agrega también quizás su etnia. Dice una portera sin complejos. La construcción de la identidad a través de otro, la mujer como esposa de, que también se observa ese fenómeno. A veces un individuo de género femenino se construye su personalidad o se refieren a él más que por sí mismo, por sus atributos, sus virtudes o defectos, por así decir, en base a su marido como esposa de. Aquí vemos esta mujer, esposa de un hombre, ganó la medalla de bronce en los Juegos de Río. Y llegamos así a género, salud y cuidados, donde encontramos que la responsabilidad de los cuidados o la división sexual del trabajo se han relacionado con una biología o psicología diferencial. Y tenemos este fenómeno en el que las mujeres han sido, se les ha encuadrado en ese ámbito como con mejores actitudes para cuidar, y la mayor parte de los trabajos de cuidados, tanto profesionales como a nivel familiar o doméstico, son ejercidos por mujeres. Estos hechos son consecuencia de un proceso de consolidación de un orden económico, social, político y científico como formas de uso del cuerpo de las mujeres y de su capacidad reproductiva en la producción de fuerza de trabajo. Expropiación del arte de curar de las mujeres y la imposición de un pensamiento androcéntrico como pensamiento objetivo. Y como que dice esta frase, las mujeres cuidan más, efectivamente se comprueba, se cuidan más, pero se les cuida menos. Y aquí planteamos, obviamente, que se debe desnaturalizar la asignación de los cuidados a las mujeres, y los cuidados son tarea de todos los miembros de la sociedad, sean de un género o de otro. Aquí entonces la esperanza de vida según hombres y mujeres. Otros datos son índices de masa corporal, donde vemos también como el género varía, ¿no? La estadística en un sentido o en otro. Tipo de alimentación, consumo de tabaco, frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas. Como visto, estos fenómenos pues tienen derivadas en el ámbito sanitario, y también aquí el género pues influye de una forma o de otra, en un sentido o en otro. Aquí otro ejemplo, la lucha de las camareras de piso para que no sean dolencias laborales solo los esfuerzos de los hombres.
género sería la idea de que hay un diferente esfuerzo diagnóstico y terapéutico en una misma necesidad sanitaria en un sexo respecto al otro. Encontramos estos efectos, que hay un menor acceso a un diagnóstico apropiado y una mayor tasa de letalidad en la hospitalización en las mujeres respecto a los hombres. Es decir, debe ser revisado este sesgo de género, como aquí ponemos aplicaciones de estas leyes y de este tipo de literaturas y protocolos. También una idea importante, dice la interseccionalidad, dice el abordaje de las desigualdades de género no puede hacerse desde una categoría estanca de mujer que hoy día muchas instituciones siguen utilizando, sino que debe realizarse desde la interacción de múltiples factores, desde un cruce de ejes de desigualdad que dibuja un escenario poliédrico. Una vez más, no reducción ni cosificación de lo que sería una mujer a un rol de género o a un género con una construcción delimitada de lo que es, sino una apertura a la pluralidad también de dimensiones del propio ser mujer. Obviamente en este tema se habla de la violencia de género, también está muy, desgraciadamente por un lado de actualidad, puesto que es constante los crímenes y asesinatos contra las mujeres y en general la violencia en el ámbito familiar contra las mujeres, pero también es cierto que los medios de comunicación y la sociedad civil se está haciendo eco de esta problemática y es un término y es un problema que cada vez nos suena más, nos hablan más de él en los medios de comunicación y en la sociedad civil en general. La violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Es decir, no es simplemente un fenómeno de violencia sin más, sino que expresa esta desigualdad de poder entre hombre y mujer. Como vimos en clase cuando abordamos la cuestión de la estratificación social y de la desigualdad, vimos que uno de sus fenómenos es que implica que los grupos de personas que se sitúan en los estratos superiores, sea en razón de clase social, de etnia, de género u otros, ejercen una violencia hacia los que están más abajo, en este caso hombres hacia mujeres. Aquí encontramos factores de riesgo de violencia contra la mujer. Generalmente este fenómeno se incrementa en ámbitos de bajo nivel educativo, personas que a su vez han sido víctimas también de maltrato en la niñez, en ámbitos también de uso nocivo de alcohol y drogas, en la influencia en el riesgo de que los hombres sufrieran maltrato cuando también digamos en un nivel educativo más bajo, ingresos más bajos, problemas de alcohol y demás. Y hay pautas ahí estructurales que se pueden determinar que hacen que incremente también la probabilidad de que haya violencia de género. Aquí encontramos lo que es lo normal y lo patológico. Y ahí digamos que se debe revisar mucho lo que es la violencia de género, puesto que todavía hay un desconocimiento importante de este fenómeno y de su raíz sociológica. Incluso, como bien sabréis, durante mucho tiempo incluso fue aceptado socialmente que en el ámbito familiar hubiera relativo maltrato del hombre hacia la mujer. Esto que nos puede resultar indignante fue común durante muchas décadas en España y otros países. Es decir, la toma de conciencia ha sido tardía, ha sido reciente. Ha habido una cultura de la impunidad de esta violencia, por ejemplo, la violencia que no deja huella física, por ejemplo, inmediata, una invisibilización de la violencia sexual y ahí ha habido una tendencia a un fenómeno de desprotección y desamparo de las víctimas. Por lo tanto, todo esto debe ser repensado. Debe intervenir sobre la violencia desde muchos ángulos
Como hemos visto, se da más en clases sociales, en estratos más bajos, con personas de menos educación. Entonces hay toda una serie de políticas de reducción de desigualdades para intentar minimizar esta violencia, reducirla, modificación de normas socioculturales, por supuesto medidas legislativas y judiciales, tratados internacionales. Pero también hay iniciativas comunitarias de educación, de sensibilización, ya en el ámbito más próximo y cercano, de cooperación entre sectores, estrategias relacionales también, de terapias familiares, de pareja, etcétera, para prevenir esta violencia familiar, de nivel individual también incluso. Fomentar actitudes y comportamientos saludables y modificarlos de quienes han tenido prácticas violentas. También se pueden desarrollar programas de educación, de desarrollo social, terapéuticos. Esta, como digo, las condiciones de la violencia, así como sus víctimas y victimarios, están sociohistóricamente situadas. Responden a estructuras sociales que deben ser analizadas. También, finalmente, en el PowerPoint hace un eco de lo que es la violencia obstétrica, que se llama, que se refiere al uso indebido de instrumental y de intervención indebida en la atención médica en el parto, una medicalización del parto excesiva, digamos, en el sentido demasiado invasiva sobre el cuerpo de la mujer, que también ha sido lo común y que también se debe replantear. Hay una expropiación y patriarcalización del espacio del nacimiento, un trato infantilizador a la mujer y ausencia de derecho a la autonomía y no maleficencia. Entonces, habrá una prevención de transformaciones en la relación entre profesionales y pacientes y un plan de parto que no siempre se cumple. La idea de que el parto es nuestro, igual que el nacimiento, el aborto, deben ser propiedad de la mujer, ¿no? A nivel de decisión, también el proceso del parto. Especialmente un ámbito de parto, digamos, en el ámbito clínico de medicalización del mismo. Sí, aquí tenéis unos datos sobre esta cuestión de la violencia obstetricia. Por tanto, pues este es el PowerPoint de esta semana y iré, como siempre, subiendo más PowerPoints y, por favor, pues, si podéis ir estudiándolo de cara al examen final, que ya, como he comentado en el aula, muy probablemente va a ser online. Va a ser que yo os daré una o dos preguntas amplias, abiertas, para que podáis responder. Estos documentos los tenéis, pero como en ese examen tendréis un tiempo de 2 horas, pues debéis previamente estudiar, analizar y pensar todos estos documentos para en esas 2 horas hacer, digamos, un escrito pues muy bien. Como desde luego espero de todos vosotros. Muchas gracias.